Bien, entonces en la unidad 3, el aeropuerto y su administración, platiquemos sobre la administración del pavimento en aeropuertos o la gestión de pavimentos. Tradicionalmente, lo que tiene que ver con pavimentos, ya sea para las áreas de movimiento como son las pistas de despegue y aterrizaje, las calles de rodaje, inclusive las plataformas, tradicionalmente dejaban que pasara un tiempo y se removía el pavimento. Sin embargo, eso sale caro a la larga y es estarle tanteando porque no se administraba, no se gestionaba cuándo o en qué momento el pavimento ya estaba fallando. De hecho, tradicionalmente y ya hace añísimos, en los diferentes aeropuertos aparecían en las pistas baches o prominencias o rupturas que ponían en riesgo la operación de la aeronave durante el aterrizaje o el despegue, y trayendo como consecuencias mínimo daño en las piernas del tren de aterrizaje, ponchadura de llantas e inclusive daño estructural. Te puedo hablar de varios casos en el aeropuerto de la Ciudad de México que, pese a que no estaba despegando o aterrizando, simplemente lo estaba remolcando algún tractor remolcador de aviones, y al jalarlo por medio de una horquilla, al remolcarlo, con el hecho de ir, y pese a la velocidad tan pequeña que iba, a veces tronaba la horquilla por la variación del pavimento, por esas rupturas, e inclusive por los baches. Bien, vamos a hacer una prueba. Bueno, vamos a tocar el tema sobre la gestión de pavimentos en aeropuertos. Los estudios sobre la condición del pavimento resultan ser de una importancia vital en la gestión de una red de pavimentos. Proporciona información para analizar el estado del pavimento y también es imprescindible para la anticipación sobre las necesidades futuras que tendrá la superficie o el firme del mismo pavimento. También contribuye a establecer prioridades y distribuir de forma más eficiente los fondos de que se dispone, es decir, el presupuesto. Quiero recordarte que cada quinquenio, cada 5 años, se hace un proyecto. Es un proyecto con relación a lo que se va a invertir en el aeropuerto, se llama Plan Maestro. En ese Plan Maestro se divide en quinquenios y es lo que se le va a meter de dinero a lo largo o inversión para que siga sustentándose el mismo aeropuerto. De acuerdo a la concesión del aeropuerto, esa concesión debe de cumplir con ciertas reglas que la concesión lo define. Es decir, tienes un aeropuerto, tienes concesionado un aeropuerto concesionario, ok. Tienes que garantizar que ese aeropuerto esté en óptimas condiciones técnicas, administrativas, que tienen que ver con la infraestructura de superficie, infraestructura de edificios, infraestructura humana, mantenimiento y de los equipos que tengan que ver con el mismo aeropuerto. Y para esto, organizativamente, el aeropuerto tiene métodos. Es decir, por una parte tenemos a una concesión y esta concesión tiene varios aeropuertos a su cargo. En este caso, pues, son varios aeropuertos del sur, que incluyen a Cancún, Cozumel, incluyen a Mérida, incluyen a Villahermosa, incluyen a Tapachula, Minatitlán, quizá me falte por ahí algún otro. Y tiene que cumplir con los requisitos, la ley lo establece, tiene que cumplir con la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no nada más para cumplir por cumplir, no, sino están garantizando que el servicio y la seguridad para las aeronaves que van a despegar, para las que van a aterrizar, para los pasajeros que están a bordo de esas aeronaves o que están en los edificios terminales, van a tener garantía que no va a haber ningún problema en cuanto a la calidad del servicio, en cuanto a las operaciones, en su fluidez, en cuanto a la seguridad en las operaciones y la seguridad de la aviación. Sin embargo, regresando a la gestión de los pavimentos, tradicionalmente en el pasado el método que se realizaba
caminando y viendo, o a pie. Eso hacía que se provocara un mayor consumo de tiempo para la gente relacionada con el aeropuerto. También habían riesgo en las operaciones y aparte de implicar tiempo, pues no se garantizaba que hubiera tal calidad, tal efectividad en los procedimientos, y aparte era muy subjetivo de esa manera. Durante las últimas décadas, el constante incremento del transporte aéreo a escala mundial ha llevado al desarrollo de aeronaves de gran fuselaje como el Airbus A380, el Boeing 777 o 777, o inclusive el Boeing 747 ya 800. Es decir, con gran capacidad y autonomía, y por ende tienen que incrementar su peso porque son mayores que los anteriores modelos. Entonces lo que provoca que se tenga que transformar la gestión, el diseño y el mantenimiento de las infraestructuras aeroportuarias, tanto del lado de tierra como del lado aire. Entonces los aeropuertos han tenido que ampliar sus terminales, sus accesos, cómo se va a atender o cómo acoger al usuario o al pasajero. Inclusive han tenido que incrementar las dimensiones de las pistas, las calles de rodaje y las plataformas de estacionamiento. Bueno, a ver, esta tecnología. De entre todas las instalaciones de un aeropuerto, el campo de vuelo, es decir, la pista, reviste una importancia crítica, ya que es el área donde ruedan, despegan, aterrizan y estacionan continuamente las aeronaves. Es decir, no nada más son las pistas, son las calles de rodaje o los rodajes principales y también inclusive las plataformas. Entonces, y esto en muchos aeropuertos lo hacen las 24 horas del día. Por eso es que la Organización de Aviación Civil Internacional, por sus siglas OACI, muchos les comentan, le da mucha importancia o gran importancia al mantenimiento preventivo, que de no llevarse a cabo correctamente conlleva a costes añadidos a las propias reparaciones, como las restricciones o cierres de tráfico necesarios para poder ejecutarlas, y esto tiene una incidencia grande en la cuestión económica y le pega a las líneas aéreas y también a lo que va a estar entrando para el aeropuerto, y por ende le pega a los pasajeros. Entonces quiero que quede bien claro y tienes que conceptualizar que actualmente la mayoría de los aeropuertos se encuentran sometidos a un tráfico más intenso de aquel para los que fueron proyectados, ¿sí? Porque hay muchos aeropuertos que tienen muchos años que los proyectaron, donde no se consideraba mucho la cuestión ecológica, no se consideraba que estuvieran cerca de áreas pobladas, no se consideraba muchos ciertos factores importantes, las temperaturas o las variaciones de temperatura. Imagínate, hoy hace mucho calor, hoy hace unos 35 o 40 grados allá, en plataforma, allá en las pistas. ¿Y qué te parece si en la tarde, en un día lluvioso, se precipita la lluvia? Es drástico el cambio. Entonces, antes no se consideraba eso. Hoy en día ya se está considerando todo eso. Por eso estamos hablando de la gestión de los pavimentos o de la administración de los pavimentos. Entonces, como resultado, oye, sí, el pavimento se deteriora debido a las cargas producidas por las aeronaves, y esto también se le tiene que sumar por el uso producido por la exposición de los elementos ambientales para que se puedan mantener las operaciones. Los gestores deben de redoblar sus esfuerzos en mantenimiento. Es decir, la administración aeroportuaria ahí tiene que ver mucho al respecto. Según la ley de CITER, por cada unidad
monetaria que se destina a la fase de diseño y construcción, se eliminan 5 unidades de costes en labores de mantenimiento preventivo, 25 unidades en reparaciones y 125 de rehabilitaciones. Entonces, de acuerdo al dato que acabo de dar, es muy importante la gestión de pavimentos porque al final se incrementa mucho el coste o el costo en el futuro para mantener ese pavimento. Entonces, con el paso del tiempo, las empresas dedicadas a la construcción se preocupan cada vez más por el mantenimiento de sus proyectos, pero el mantenimiento de pavimentos es muy complicado, digamos, es complicado, más cuando hay mucho tráfico en ese aeropuerto y además de que está creciendo de acuerdo a lo que se tiene proyectado en el desarrollo de la aviación en los tiempos que vienen, pese a las cuestiones sanitarias, de seguridad y todo eso, inclusive pese a la recesión mundial, los aeropuertos tienden a crecer. Bueno, esos factores provocan la aceleración de los deterioros de los pavimentos. Otros datos. Esto también ya debe estarse aplicando a la cuestión de tierra, es decir, allá afuera, con los gobiernos municipales, los estatales y los federales. Lo siguiente, durante las décadas de los años 50 y 60, obviamente de 1950 y 1960, la American Association of State Highway and Transportation Official, por sus siglas AASHTO, alfabeto fonético, ok, Alfa, Alfa, Sierra, Hotel, Tango, Oscar, desarrolló estudios hasta que en 1978, con la publicación de Haas y Hudson en Pavement Management System, finalmente se introdujo el concepto de sistemas de gestión de pavimentos o la administración de pavimentos. Esto se basa en 3 objetivos principales. Primero, 1, conocer el estado actual del pavimento, es decir, cómo está en este momento. También, 2, predecir el futuro estado del pavimento. Hay que sacar la bolita mágica y hay que ver cómo podría estar en el futuro. Y 3, dar prioridad a la actuación sobre los pavimentos con vista al futuro, con el fin de optimizar el uso de los recursos disponibles. Entonces son 3 factores: cómo está, cómo va a estar en el futuro y qué es lo que debo de hacer para que en el futuro no tenga tanto problema. Y eso con relación a los recursos con los que voy a disponer. Ahí es donde entra el plan maestro o lo que se tiene que invertir en los siguientes años. Entonces, a partir de ese momento, a partir de entonces, se incrementa el interés en la búsqueda y desarrollo de métodos de gestión de los pavimentos, lo que ha provocado el desarrollo de compañías dedicadas al Pavement Management System, por sus siglas en inglés PMS o PMS, que en español sabemos que es la administración del manejo de los pavimentos o la administración del sistema de pavimentos o la gestión del sistema de pavimentos, cuya finalidad es la creación de un sistema que sirva de ayuda para la toma de decisiones de tal forma que optimice al máximo la relación coste-beneficio. A partir de este concepto surge una bifurcación sobre la gestión aeroportuaria, llamándose de esta manera Airport Pavement Management System, que no es otra cosa que un sistema de gestión de pavimentos, un sistema de administración de pavimentos. Bien, durante los años 70, no nacían todavía muchos de ustedes, yo tenía apenas unos cuantos añitos, ¿sí? Ya se hacían previsiones del crecimiento del tráfico aéreo para la prevención del mantenimiento, contando con la posibilidad de cambios en cuanto a la importancia de las distintas propiedades del pavimento, ¿sí? Entonces los requisitos funcionales que se han desarrollado
incluye lo siguiente. Primero, soporte físico de los aviones durante su permanencia en tierra, capacidad de resistir cargas estáticas, dinámicas y de impacto. Estáticas es cuando está parada, dinámica es cuando está en movimiento y de impacto es cuando aterriza, por ejemplo. Por eso es que los pilotos, las técnicas de los pilotos aminoran ese impacto. Como dato te voy a decir que cuando aterriza una aeronave, si la aeronave pesa 10.000 kilogramos, por ejemplo, en peso estático, cuando impacta puede pesar hasta 20.000 o 30.000 kilogramos por la cuestión de la aceleración de la gravedad. Bien, aparte tenemos las limitaciones de aceleración, tenemos las fisiológicas, las visuales y auditivas, también tenemos restricciones geométricas, es decir, tienen que ver con el avión, y también tiene que ver la resistencia climática y al entorno. A los puntos anteriores se le tiene que sumar el concepto de falla funcional, que se da cuando las características del pavimento no pueden cumplir con los requisitos, repito, no pueden cumplir con los requisitos funcionales en unos niveles que tienen que ver con la eficiencia, la seguridad, la economía y la comodidad. Los pilotos pedían métodos de evaluación de pavimentos para comprobar periódicamente parámetros como la rigurosidad, ondulaciones superficiales y la respuesta del pavimento de diseño. Esto para asegurar, valga la redundancia, seguridad al despegue, al carreteo, al aterrizaje. Es decir, está en plataforma el avión, empieza su movimiento, empieza a carretear, se posiciona en el extremo de la pista y inicia la carrera de aceleración para despegue. Ahí es muy importante, cualquier protuberancia, cualquier bache, cualquier ondulación, cualquier imperfección grande sobre la pista incide sobre el control en tierra del avión y si no se tiene cuidado puede terminar de manera catastrófica. Entonces todo esto pues obviamente tiene que ver mucho con el diseño y la respuesta del pavimento. Pero les voy a comentar lo siguiente. En el pasado, en aquella época, la evaluación del pavimento tendía a mostrar un avance hacia la instrumentación electrónica y el uso de ensayos no destructivos por la necesidad de mantener abiertos los aeropuertos. Es decir, no se puede cerrar el aeropuerto, pero tenían que cerrarlo en ocasiones y todavía sigue sucediendo en varios aeropuertos. Y la justificación es la seguridad operacional, que tiene que ver con el mantenimiento de los pavimentos. Pero lo voy a repetir nuevamente para que se quede claro: el objetivo precisamente de la gestión o de la administración de los sistemas o los sistemas de gestión o administración de pavimentos tiene que ver con aminorar ese tiempo o la cantidad de veces que tenga que ser el aeropuerto para mantenimiento, ¿sí? Bueno, entonces, por ello, el método que solía usarse era el de diseño reverso, que puede llevarse a cabo de forma únicamente matemática o partiendo de parámetros obtenidos con ensayos realizados sobre los diferentes materiales que componen el pavimento. Tiene en cuenta otros ensayos y también las condiciones del pavimento, su historia, el uso, problemas, etc. Este método sigue unos pasos, de acuerdo a un autor que es García Beltrán, del año 79. Primero, inspección de las condiciones existentes. Un grupo de ingenieros realiza una inspección visual de forma que determinen el estado del pavimento y sus deterioros. La frecuencia de estas inspecciones dependía del aeropuerto, si era nacional o era internacional, siendo con un periodo de 1 a 2 años.
Segundo, medidas de campo, carga, deformación. Se intensificó el interés en estos ensayos al ser no destructivos y de rápida ejecución. Con este ensayo se pretendía conocer las deflexiones, características representativas bajo cargas conocidas. Se lleva a cabo con cualquier equipo disponible que produzca una relación esfuerzo-deformación, como por ejemplo la viga de Bengelman. Otra vez esto. Tercero, plantear y realizar un programa de exploración muestreo. En base a los pasos anteriores, se realizaba un programa para conseguir muestras de pavimento. Ya trataban de evitarlo por las demoras y cierres que provocaban en los aeropuertos. Cuarto, un programa de realización de ensayos de laboratorio. Esto tenía dos objetivos, que fundamentalmente eran determinar las propiedades de los materiales y establecer un criterio de falla de laboratorio. Quinto, obtener y analizar la información de tráfico, es decir, para conocer el tipo y número de cargas a las que el pavimento ha sido sometido y poder realizar un proyecto de futuro. Sexto, desarrollar criterios de falla o comportamiento. Los datos obtenidos se usan para análisis estructural del pavimento, según la teoría elástica, para establecer un criterio basado en el comportamiento. Y séptimo, determinar las capacidades de soporte de carga de pavimentos existentes. Bien, hablemos un poco del Papa Charlie Indian, es decir, el PCI. Por sus siglas, en inglés, significa Pavement Condition Index. En dicho estándar se explica el método de cálculo de este Pavement Condition Index para la evaluación del estado del pavimento según inspecciones visuales y poder valorar posibles actuaciones. Pero de acuerdo a regulaciones internacionales, el PCI es un indicador numérico que clasifica el estado de la superficie del pavimento. Este índice tiene valores entre 0 y 100, siendo 0 el valor más negativo, lo que menos conviene, y 100 lo mejor, el más positivo posible. El PCI no puede medir la capacidad estructural ni tampoco sirve como medida directa para el cálculo de deslizamiento o la rugosidad. Simplemente es un método de mantenimiento o para el mantenimiento y reparación superficial según necesidades y prioridades. El periodo de cálculo de valor del PCI se usa para establecer cómo avanza el deterioro del pavimento y también para una pronta identificación de las rehabilitaciones necesarias. Te voy a comentar que si 0 es lo peor y 100 es lo mejor, tomemos esta escala. Si 0 es lo peor y el número PCI es 10, se cataloga como nefasto de 0 a 10. Si el número es de 10 a 25, hablando del PCI, se cataloga como un PCI grave. Si el PCI es de 25 a 40, se cataloga como muy malo. Si este PCI es de 40 a 55, es malo. Y en el caso de que el PCI sea del 55 hacia 70, es razonable. Y mejora si el PCI es de 70 a 85, es satisfactorio. Obviamente lo mejor está en el 85 hacia el 100, que es bueno.
Creo que eso está fallando un poquito. A lo largo del tiempo, la norma internacional ha variado y ha evolucionado. Actualmente, hoy tenemos la norma Delta 5340-12, que es la que está vigente. Esta norma está dedicada al valor del cálculo del PSI de los pavimentos y está enfocada hacia un ámbito funcional, es decir, está relacionada con valores relacionados con rugosidad y comodidad para el usuario. De hecho, la metodología que se utiliza en la citada norma es considerada la más completa para la evaluación y calificación objetiva de pavimentos dentro de los modelos de gestión. Esta metodología está referida únicamente a la condición superficial de los pavimentos. Aún así, la evaluación superficial puede mostrar síntomas de problemas estructurales que deben de ser diagnosticados. En el peor de los casos, puede ocurrir que exista un deterioro de severidad alta en las capas inferiores del pavimento y no se aprecie de forma visual en la superficie, por lo que otras técnicas son necesarias para la evaluación completa del estado del pavimento. Hay otros indicadores analizados en la gestión de pavimentos de los aeropuertos. Para la gestión de pavimento de aeropuertos, el PSI no es el único indicador utilizado. También existen otros métodos para la evaluación de distintas características que voy a explicar a continuación. Estos métodos o parámetros que se mencionan en lo siguiente es el PCN, fricción, y BBI. Y en el anterior, PSI, para evaluar el estado del pavimento, no se complementan. Es decir, el PSI no puede ser independiente, ¿sí? Tampoco se pueden unificar. Lo que quiero decir es que cada uno evalúa distinto aspecto de la funcionalidad de los pavimentos. Hablemos del ACN-PCN. Además del PCI, para la gestión de pavimentos o la administración de pavimentos en los aeropuertos, se analiza otro indicador denominado PCN, el cual está relacionado con el aspecto estructural. Analiza la capacidad estructural del pavimento con el objetivo de verificar que está preparado para resistir las exigencias de los aviones o de las aeronaves que van a operar o que están operando en el aeropuerto. El método utilizado para el cálculo estructural de los pavimentos en los aeropuertos se denomina ACN-PCN, donde ACN significa Aircraft Condition Number, es decir, Aircraft Condition Number, es decir, número de condición de la aeronave, que es el indicador sobre el efecto relativo que tiene una aeronave con determinadas características sobre la estructura del pavimento. PCN. PCN, repito otra vez, que es el Pavement Condition Number, que es el número que expresa la capacidad de carga del pavimento. El método está basado en la comparación de ambos valores numéricos, donde toda aeronave con ACN igual o inferior al PCN del pavimento puede operar en ese aeropuerto o en la pista del aeropuerto. Usando este método se puede cuantificar cuál es el efecto que una determinada aeronave puede tener sobre las diferentes superficies de los pavimentos, sabiendo el peso y características del avión, como la presión, así como los relacionados con pista, como son el tipo de pavimento y capacidades de las capas. El sistema ACN-PCN
está destinado a indicar la capacidad del pavimento para resistir las cargas aplicadas por las aeronaves, es decir, no es un método para el diseño de pavimentos. ¿Es claro? Fricción. Los métodos que ya platicamos anteriormente, PCI y ACN, PCN, evalúan los estados estructurales y funcionales del pavimento. Sin embargo, además de estos, existe otro parámetro importante para conocer el estado funcional en el que se encuentra el pavimento, como es la fricción. Sí, la fricción. Pero ¿cómo, Chihuahua? Imagínate, si con el uso que das sobre una superficie y pasas constantemente, se alisa. Ahora súmale que durante los aterrizajes, y hablando de aeronaves, cada vez que aterriza, con la fricción del pavimento se desprenden capas del material de las llantas, del caucho, y con las temperaturas empiezan a aglomerarse, y con la cantidad de operaciones se aglomera más sobre ciertas partes de la superficie de la pista. Tanto así que puede generar en el futuro ese incremento de caucho, puede obrar de manera negativa sobre la operación durante el aterrizaje o el despegue de las aeronaves. Bien, el valor del coeficiente de fricción está relacionado con la seguridad de rodadura y depende de una serie de factores, algunos de los cuales son propios del pavimento, como es el caso del estado de la superficie de rodamiento o el drenaje. Otros son responsabilidades de la aeronave que opera sobre el pavimento en concreto, como son la velocidad y el estado de los neumáticos, y otros motivados por la naturaleza, es decir, por la cuestión atmosférica. La fricción del pavimento debe ser evaluado tanto para verificar el correcto estado del pavimento como periódicamente para vigilarla. Los gestores aeroportuarios, administradores del aeropuerto, a través de su personal, con las administraciones, se encargan de que se realicen estas comprobaciones periódicas de la fricción del pavimento para conocer los cambios y la evolución para, en caso de ser necesario, actuar para mantener en un nivel aceptable el nivel mínimo de rozamiento, MFL. En el caso de que esta evaluación arroje resultados negativos o inaceptables, se publica un nota, que no es otra cosa que una noticia oficial para el tráfico de las aeronaves. Es decir, es un documento que no tiene que ser necesariamente escrito en papel, pero sí transmitido para todos los que vuelen, que les va a decir, ¿sabes qué? Aguas con ese aeropuerto, o ¿sabes qué? No se puede operar porque le van a dar mantenimiento, por ejemplo. Es decir, es un aviso sobre las condiciones, servicios o peligros del establecimiento que debe conocer el personal encargado de las operaciones de vuelo, para informar de la parte de la pista concreta que necesita la actuación. La periodicidad de estas evaluaciones depende del tráfico al que está sometido el aeropuerto, y esto de acuerdo a las normas. En este caso vamos a hablar de la norma publicada por la AESA. Si las operaciones anuales son menores a las 30,000, entonces el intervalo máximo donde se va a realizar estas evaluaciones van a ser cada año. Si las operaciones van de 30,000 a 100,000, en ese aeropuerto, y entonces el intervalo máximo será cada 6 meses.
Pero si las operaciones van allá más de 100,000 anuales, es decir, más de 100,000 anuales, entonces las evaluaciones sobre el rozamiento tendrían que realizarse cada 3 meses. Hay diversos tipos de equipo de medición de fricción. Está el remolque medidor del valor MU, está el deslizómetro, está el vehículo medidor del rozamiento en la superficie, está un vehículo medidor de rozamiento en la pista, y también hay otros vehículos, como el equipo medidor, el vehículo medidor de rozamiento Tatra o el remolque medidor de asentamiento Grip Tester. Son diferentes equipos. Bien, para ir concluyendo nuestro tema también tenemos el Boeing Bump Index. El Boeing Bump Index es un parámetro que indica el estado del perfil longitudinal de la pista, es decir, analiza la seguridad y comodidad que ofrece al usuario. Por este motivo se controla la regularidad superficial de capa de rodadura. La falta de regularidad en el pavimento puede estar ocasionada por las cargas de tráfico, los efectos ambientales a los que se está sometiendo, irregularidades en la construcción o bien por defecto de los materiales que lo constituyen. Hay otros métodos relacionados con el PSI y nos podemos extender largamente en el tema. Entonces, para no extenderme mucho, está el PSI en carreteras, que también se puede aplicar en aeropuertos, pero también lo podemos utilizar en carreteras fuera del aeropuerto. Sí, también está el VIZIR, es VIZIR. El método del PSI no es el único método utilizado para, en función de los deterioros, gestionar el mantenimiento del pavimento de carreteras, sino que existen métodos alternativos como el VIZIR, cuya finalidad es lo mismo, aunque incluyendo en el método de los deterioros del tipo estructural, además de los funcionales. De hecho, este es francés y fue creado para la clasificación y cuantificación de qué tan gastados estén los pavimentos de las carreteras. Hasta ahí, yo no voy a profundizar más.